a Jesucristo, de tu palabra, Señor. Que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, tus hijos, que se cumpla tu propósito en la iglesia tuya, Señor Jesucristo, la que tú compraste con tu propia sangre, limpiaste y lavaste todos sus pecados con tu propia sangre, Señor, dando tu vida por nosotros, Señor, en obediencia y en amor al Padre y en amor por nosotros, entregando tu vida, Señor, y en tu muerte, Señor, pagando por nuestros pecados en esa cruz del Calvario, Dios mío. Te agradecemos, Señor, lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Te agradecemos que te hayas puesto en nuestro lugar, Señor, y hayas cargado nuestros pecados, nuestras dolencias y enfermedades para que nosotros hoy, por la gracia tuya, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia eterna, podamos recibir y hayamos recibido ya la salvación y la vida eterna por medio de la gracia tuya, Jesucristo, y por medio de nuestra fe en tu nombre y en la palabra de Dios. Señor, que por esta palabra hoy los cautivos sean liberados, los enfermos sean sanados, los muertos sean resucitados, que el sordo pueda oír, que el ciego pueda ver tu gloria, que te puedas manifestar, Señor, que cada uno disponga su corazón para que tú te manifiestes con poder en su vida, Señor. Que esta palabra sea una palabra poderosa, que haga prodigios, sanidades y milagros en tus hijos, en tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Abran su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Eso nos dice el Señor, que estemos firmes en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: para la gloria del Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud al pecado. Amén. Verso 12. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Verso 7, Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad
en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hace libres y no volver a estar sujetos a yugo de esclavitud. Dios nos libró cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos entregamos al Señor reconociendo a Cristo, a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y humillamos nuestro corazón y dispusimos nuestro corazón para entender, para que Dios nos diera entendimiento. Y por la gracia de Cristo y por medio de nuestra fe en su nombre y en su evangelio, en su palabra, fuimos salvos. Para la gloria de Dios. Recibimos la liberación. Cuando hicimos todas esas cosas, recibimos la liberación de la esclavitud del pecado a que estábamos antes y nos consumíamos antes. Estando nosotros sin Dios en nuestro corazón, sin ley, porque no conocíamos a Dios y estábamos esclavos del pecado y condenados por este mismo pecado a la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, cargando nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario, pagando con ello los pecados y librándonos de la esclavitud del pecado y librándonos de la muerte y dándonos, por la gracia de Jesucristo y por medio de la fe en su nombre, la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Bendito sea Dios. Y aquí Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas que se mantengan firmes. Eso significa que perseveren. La palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué significa perseverar en la fe? Significa perseverar viviendo en obediencia a la palabra que Dios nos enseña, poniendo por obra la palabra de Dios, ya no siendo oidores solamente, sino hacedores de la palabra, como dice, que los hacedores de la palabra serán salvos y heredarán el reino de Dios. Así que Dios, por su gracia, y nosotros entendamos esto, que Él nos llama a vivir y a permanecer y estar firmes en la fe, firmes en nuestra vocación, en nuestro llamado, firmes en el ministerio que Dios nos ha dado, firmes en la palabra, viviendo en obediencia a la palabra y agradando, esforzándonos en la gracia del Señor Jesucristo por agradar a Dios en todo, santificándonos por la palabra y consagrándonos por la palabra, santificándonos, como dice, espíritu, alma y cuerpo, completamente, todo nuestro ser, para que, y guardándonos irreprensibles, que nadie tenga que hablar mal de nosotros, por nuestras palabras, por nuestro comportamiento, por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir.
que seamos de verdad, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, y de verdad, viviendo en la verdad, viviendo en la palabra, que podamos ser luz para el mundo, que de verdad nos convirtamos al Señor. Ya hace tiempo, todos nosotros de alguna u otra manera tuvimos un encuentro con Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos liberó el Señor del yugo de esclavitud y de la muerte del pecado. Pero debemos perseverar en este proceso maravilloso que se llama conversión, porque la palabra no solo dice arrepiéntete, la palabra dice arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es un momento, es un instante preparado por Dios, que cada uno tiene un encuentro personal con el Señor y recibe la gracia y recibe el Espíritu Santo. Pero luego ese Espíritu Santo que recibimos, si nosotros disponemos al corazón y humillamos el corazón para ser obedientes a la palabra que Él nos enseña y nos revela, nos vamos convirtiendo al Señor. El reino de los cielos es de los arrepentidos y convertidos al Señor. Bendito sea Dios. De los santificados, porque eso es convertirse al Señor, santificarse. Eso significa perseverar en la fe y vivir todo el tiempo que nos quede de peregrinación a esta tierra, vivir en obediencia a la palabra, porque eso es lo que nos santifica, lo que nos consagra a Dios, lo que nos aparta del mundo y nos hace ser ahora pueblo de Dios, Israel espiritual de Dios, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, del último tiempo. Debe santificarse cada uno para ser miembro de este cuerpo espiritual que es la iglesia. Y eso lo hacemos por medio de la fe que tenemos en el Señor y por medio de la gracia que vino del Padre en Jesucristo nuestro Dios. Porque usted sabe, la ley vino por Moisés, dice la palabra, pero la gracia y la salvación y la liberación del pecado y de la muerte que era por el pecado vino por gracia en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Sanador. Cristo es el todo y en todos. Bendito sea Dios. Así que aquí parte diciendo el Espíritu Santo que quiere que perseveremos en todas estas cosas para estar firmes en la libertad que nos ha dado el Señor y que ya no volver a ser esclavos del pecado, no volver a la esclavitud. Eso es lo que dice aquí. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, el yugo del pecado, y condenado a la muerte por ese yugo de pecado. Dios rompió los yugos. Dice que la unción del Espíritu Santo pudre los yugos de esclavitud, pudre los yugos. Y la unción de Cristo, por medio del Espíritu Santo y su poderosa palabra, pudrió todos los yugos que nos unían al pecado y ahora somos libres. El Señor dice por medio de Pablo a la iglesia, Pablo hablando, el Espíritu Santo hablando por Pablo, Dios hablando por Pablo, dice la iglesia, estén firmes en la libertad espiritual con que Cristo los hizo libres. Y no volváis a estar en yugo de esclavitud. No vuelvas atrás, no vuelvas a unirte al pecado en un yugo, no vuelvas a atarte, no dejes que el diablo te vuelva a atar en algún pecado y poner algún yugo sobre ti. Estás pues firmes. ¿Y cómo se está firme? Permaneciendo, perseverando en la fe, permaneciendo en obediencia a la palabra, esforzándonos con la gracia y el poder de Cristo todos los días para ser obedientes a la palabra y vivir la palabra de Dios. Que eso nos libera y nos hace permanecer alejados del pecado y del yugo del pecado. Y eso nos santifica preparándonos para la pronta venida del Señor a arrebatarnos y llevarnos a la boda del Cordero. Y eso va a ocurrir pronto, hermanos. Así que, amados, eso es lo que está diciendo Gálatas, capítulo 5, verso 1. Luego dice en el verso 12, aquí, yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. La circuncisión fue una señal que Dios dio a su pueblo para diferenciarlo de los gentiles, de los pueblos que no eran de Dios. La circuncisión vino por la ley de Moisés. Pero ya no estamos en la ley de Moisés. Y eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Ya no, la circuncisión y la ley ya no
No estamos bajo eso. No se circunciden en la carne. Lo que tiene que ser circuncidado ahora es el corazón por medio del Espíritu Santo. No el prepucio, sino el corazón. No el prepucio de la carne, sino el corazón. Y circuncidado por el Espíritu Santo. Entonces le dice, si se circuncida alguno, ya que no estamos bajo la ley, sino en la gracia con Cristo, de nada le aprovechará la gracia. ¿Ve? Así que tenemos un pacto más grande y un poder más grande en la gracia de Jesucristo. Y dice en el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, a obedecer todos los mandamientos de Dios y de manera así estricta. ¿Ven? El que se circuncida y dice, bueno, tengo que circuncidarme porque la ley de Dios lo dice, y yo quiero cumplir esa ley, bueno, tengo que cumplirlas todas después de circuncidar. Y ningún hombre pudo cumplir toda la ley de Dios y todos los mandamientos de Dios. Solo Cristo lo hizo. Y cuando Cristo lo hizo, entonces Él después fue y murió y nos justificó y nos salvó. ¿Ve? Nos heredó eso. Ahora en la gracia de Cristo nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley de Dios. Y si la vamos a cumplir, la vamos a cumplir porque la gracia de Cristo nos da poder para cumplir y vivir los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo que vino a morar por la gracia de Cristo y por medio de nuestra fe en Él, en Cristo y en su palabra, nos da poder ahora para vivir los mandamientos de Dios. Así que no estamos obligados por la gracia a circuncidarnos. Y si lo hiciéramos, entonces de nada, en vano, sería la gracia de Dios. Los religiosos muchas veces no entienden estas cosas, no entienden la gracia. Entonces hay muchos que, así como los diezmos y obligan a la gente a diezmar y todas esas cosas, el diezmo también está en la ley. Nosotros ofrendamos, damos ofrendas de amor, como dadores alegres, eso dice la gracia. En la ley obligaba al 10% de los frutos y de todo lo bueno que usted tuviera a dárselo a Dios. En la gracia, todo es del Señor y Él puede tomar lo que Él quiera. Y libremente. Y con gozo. En la gracia entonces, Él puede tomar todo lo que quiera de nosotros. Y cuando Él no tome, bueno, nosotros con gozo tenemos que darlo y desprendernos de lo que Él pone en nuestro corazón. Y cada uno ofrenda al Señor como a cada uno Dios le pone en el corazón. Eso hacía la iglesia en la gracia. Eso debe hacer la iglesia en la gracia. Si alguno quiere ofrendar su 10%, bueno, hágalo como ofrenda, pero no como un diezmo obligatorio, porque estamos en la gracia. No estamos obligados a eso. Yo digo que la gracia es más grande que la ley, y Dios puede tomar lo que Él quiera de mí. Si usted quiere tomar una medida de ofrenda a Dios, de ofrenda, no de diezmo, de ofrenda, y dice, bueno, voy a dar el 10%. Bueno, es su ofrenda a Dios. Pero no es el diezmo obligatorio que los religiosos exigen, porque Dios a nosotros no nos exige. Dios nos dio a su Hijo, y su Hijo en su gracia se dio a nosotros completamente, y dio su vida y todo. Y nosotros en esa gracia también tenemos que darle todo nuestro corazón al Señor, y todo nuestro corazón y todo lo que tengamos, y como Dios ponga en cada uno, alegremente ofrendar al Señor, para los pobres, para los que necesitan, para lo que Dios determine que se haga. Nosotros tenemos que ser, como decía la palabra, imaginen, los apóstoles vendían sus propiedades, la gente, la iglesia primitiva vendía sus propiedades y daba el dinero vendido y se repartía a toda la gente, a todos los cristianos, a toda la comunidad, a toda la iglesia, para que nadie tuviera necesidad de ninguna cosa. Así que la ley tiene sus límites, la gracia es más grande e ilimitada. ¿eh? Algunos dicen, entonces no estoy obligado a dar el diezmo. Bueno, en la gracia usted tiene que estar dispuesto a dar todo lo que Dios le diga que tiene que dar. Es más grande, hermanos, siempre es más grande. Y porque ningún hombre pudo cumplir la ley, pero Cristo la cumplió para
para que en nosotros la cumplamos ahora por medio de la gracia, y esto por medio de la fe. Y esa es la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Dice aquí el Señor, de Cristo os desligaste, Gálatas 5:4, los que por la ley quieren justificarse, que yo hago esto, que yo diezmo, que yo voy, que hago esto, que le doy a los pobres, y todo lo que usted diga, pero se quiere justificar por las obras que usted hace. No es por las obras, hermanos. Dios nos justifica por gracia. Somos justificados por la gracia de Cristo, no por lo que nosotros hagamos ni hemos hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Él nos justifica, y todo por medio de la fe. Y por medio de la fe hacemos las buenas obras para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. Pero si nosotros queremos cumplir la ley y justificarnos en la ley, como hacen los fariseos, como hacían los fariseos, que contaban los pasos, pero si se les caía el animal, criticaban a Cristo porque sanaba a un enfermo en el día de reposo. Pero ellos, si caía un animal, le decía al Señor, ustedes van y lo sacan. Pero ustedes se enojan que yo en el día de reposo le decía a Jesús, sana a esta mujer, sana a este enfermo, porque es día de reposo. Hipócritas, les decía el Señor, ¿ven? Ellos querían justificarse en la obra y en la ley, y despreciaron a Cristo por eso. Y Cristo les mostró su pecado, y por eso lo mataron, por manos, porque Cristo les mostró su pecado. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, nosotros no somos justificados por cumplir la ley de Dios, sino somos justificados porque Cristo cumplió toda la ley de Dios. Y mire lo que dice en el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted ama al prójimo, usted lo ayuda. Cuando usted ama al prójimo, usted le da ofrendas para el prójimo. Usted lo ayuda con alimentos, usted lo ayuda con dinero. Usted le da al prójimo. Si tiene hambre, le da pan para que coma. Y si está desnudo, usted lo viste. Pero no solo eso, no solo cosas materiales. También usted debe darle la palabra de Dios y vestirlo con la armadura de Dios y que se salve el alma de esa persona. ¿Ve? Eso es amar al prójimo como a uno mismo. No solo darle las cosas materiales como hacen muchos que quieren justificarse por las obras. Entonces dicen, yo no soy tan malo, yo doy limosna a los pobres, yo doy esto, doy lo otro. Y la pregunta es, bueno, todo eso das, ¿y para gloria de quién lo das? Y la otra pregunta es, ¿y le has dado a Dios tu corazón? Y si no le ha dado a Dios su corazón, y Cristo no ha venido a su vida, entonces no está morando el Espíritu Santo, y usted está obrando en las obras de la carne, y para la gloria o la vana gloria del hombre, pero no para la gloria de Dios. Así que esas son cosas que hay que entender, hermanos. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces habrá muchos que dirán, pero yo diezmo y yo doy dinero y yo ayudo a los pobres, y yo me congrego, y yo predico la palabra, y yo hago esto, y hago lo otro. Bueno, usted puede hacer todo eso, pero para la gloria de quién lo hace. ¿Y por qué espíritu lo hace? ¿Es Cristo en usted haciendo la obra? ¿Es el Espíritu Santo haciendo la obra para la gloria de Dios? ¿O es usted en la carne haciendo la obra para ser reconocido por los hombres? De Cristo os desligasteis lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ven? Somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe en Cristo y en su palabra. Así que ninguna obra que sea fuera de Cristo, una obra fuera de Cristo, que usted no lo hace en el nombre de Cristo, en el Espíritu de Cristo, para la gloria de Dios el Padre en Cristo, esa es una obra vana. Y la gloria que puede traer eso solo es vana gloria. Nosotros hacemos obras de fe en la gracia del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre, para la gloria de Dios en Cristo, para la gloria de Él. Porque además es Él en nosotros el que hace toda la obra. Bendito sea Dios. Y lo hace por su gracia, que vino por Jesucristo. Luego dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu, ¿ven? Y cuando dice Espíritu con mayúscula, significa Espíritu Santo.
no el espíritu del hombre, que es con minúscula. Pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Ven? El Espíritu Santo. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia de Dios, por mano, de Cristo. Porque en Cristo Jesús, dice el verso 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, escuche bien, que obra por el amor. Y ese amor es el amor de acá, del mismo Gálatas 5:22, donde dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no el fruto, y el más grande es el amor. A ese amor se refiere, al amor de Dios, no al amor de los hombres. Porque el verdadero amor es el amor de Dios. Y ese amor solo lo recibe el hombre por medio del Espíritu Santo. Mientras el hombre no recibe a Cristo ni el Espíritu Santo, el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, no está en él. Bendito sea Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por el amor de Dios. La fe que Dios pone en nuestro corazón por medio de su palabra, por medio de la gracia de Cristo. Y que esa fe obra por el fruto del amor. ¿Ven? La fe es un fruto del Espíritu y el amor es un fruto del Espíritu. O sea, la obra que hacemos con los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Bendito sea Dios. Luego en Gálatas 5:7 dice, ustedes corrían bien, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la palabra? El enemigo, por hermano. El enemigo que viene a veces por mala junta, por escuchar gente que dice que es de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo y que confunden a la gente. Porque pueden saberse la Biblia de memoria, y el diablo se la sabe, pero el diablo no se arrepiente y no se convierte, hermano, ni tiene el Espíritu Santo. Así que discernimiento, dice el Señor. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel. Algunos dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, hice sanidades, hice milagros, en tu nombre prediqué el evangelio. Y el Señor los mirará y les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron para su gloria, para la gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Porque lo hicieron por los motivos equivocados, no lo hicieron por gratitud y amor y adoración a Dios, sino por vanagloria, por vanidad, por orgullo, por soberbia, por hambre de poder, por querer ser reconocidos. Y eso no son los frutos del Espíritu Santo, son los frutos de la carne que habla más adelante el Espíritu. ¿Ven? Esta persuasión no procede del que los llama, esta persuasión de apartarse de Dios no procede de Dios, del que los llamó. Y un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de falsa doctrina, un poco de mentira aquí metida, un poco de algo que no es verdad en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, leuda la masa entera. ¿Ve? Le agregan algo a la palabra o le quitan algo a la palabra y le dan un sentido diferente. Quitarle o agregarle es pecado, es muerte, hermanos. La palabra es como está escrita. Y no tiene que agregarse ni quitarse nada. Porque lo dice el libro en Apocalipsis. Ay de aquel que le quite o le agregue, que le agregue algo, le quite algo a la palabra. Ay de aquel. Todas las plagas de ese libro vendrán sobre él. Así que Dios nos libre, que nos haga sabios, que nos haga entendidos, humildes, mansos de corazón para poder recibir la revelación del Espíritu Santo, que el Señor revele la palabra de Dios y revele la verdad, para que nunca nos apartemos de la verdad y nunca seamos persuadidos a apartarnos por el enemigo, por el engañador, y que no haya nada de levadura en nuestro corazón, ninguna falsa doctrina, ninguna falsa enseñanza de hombre mezclada con la enseñanza de Dios, que sea la sana doctrina de Cristo siempre en nuestras vidas, para que nos permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres.
Luego en el verso 5:10 de Gálatas dice Pablo: yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo. Mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esos que andan hablando otras cosas y lo andan sacando a usted y poniendo cosas que suenan bonitas y que halagan el ego y la vanidad del corazón, esos son falsos maestros, hermanos, son falsos obreros fraudulentos, siervos de Satanás. Que el Señor los reprenda, todos los falsos maestros y a los falsos predicadores y a los falsos profetas de estos días. El Señor Jesucristo reprenda a los demonios de toda esta gente falsa que está apartada de la sana doctrina, que no conocen la santidad de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no están en Cristo, que no es el Espíritu de Cristo el que los guía, sino el espíritu del mundo, el espíritu del diablo. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Bendito sea Dios. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no van a pensar de otra manera, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ay del que sea tropiezo para uno de estos mis pequeñitos. Más le valdría ponerse una piedra de molino en el cuello y echarse en el fondo del mar, dice la palabra de Dios. Y luego en el verso 11, Pablo por el Espíritu, hablando Cristo por Pablo, por el Espíritu Santo, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, como libertinaje, para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Si no sirvan por amor, sirvan por amor unos a otros, sírvanse por amor unos a otros. Porque toda la ley de Dios en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Todas las divisiones no provienen de Dios, quien nos ha llamado. Y digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas 5:16, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Los que permanecen en la ley solo tienen obras en la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bendito sea Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Maravillosa su palabra, hermanos. Cada vez que Dios nos habla, muchas veces, a veces las mismas palabras, pero cada vez Dios da más luz y nos da más entendimiento de la palabra de Dios. Repase usted la palabra, vuelva a leerla, léala con el Espíritu, ore al Señor y diga: Señor, revélame cosas que aún no han sido reveladas de esta palabra, revélala a mi corazón. Muéstrame, Señor, qué cosas hay en mi vida que tienen que dejar de ser, que tengo que dejar de hacer, que tú no quieres que yo haga porque van contra la palabra, y muéstrame, Señor, qué es lo que me falta de la palabra agregar a mi vida, Señor. Conviérteme, transfórmame, Señor. Hazme manso, humilde de corazón como eres tú, para que tu paz, Señor, para que tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo, principalmente el amor, Señor, sea un fruto maduro en mi vida espiritual, en la vida espiritual de la iglesia.
sirviéndose por amor unos a otros, amando al prójimo como a uno mismo, amando a Dios por sobre todas las cosas de este mundo, el primer mandamiento. El segundo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amando aún a nuestros enemigos y amando más a nuestros hermanos en Cristo. Como Cristo nos ama y Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere el Señor de nosotros, eso quiere de su iglesia. Quiere que sea una iglesia, un árbol lleno de frutos del Espíritu Santo, frutos maduros que puedan atraer a otros al camino y a la salvación de Cristo. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios avive su obra, que derrame su Espíritu Santo. Estamos esperando tu derramamiento, el derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos esperando tu avivamiento poderoso que viene sobre tu iglesia para santificarla y prepararla y tener un pueblo bien dispuesto para llevarlo a las bodas del Cordero. Señor, que se haga tu voluntad y se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre, sea hecho. Amén. Amén. Un abrazo, amados. Que Dios les bendiga y que Dios les siga guardando, les siga protegiendo a todo lugar donde vayan. Él bendecirá su entrar y su salir. Él les bendecirá en el campo y en la ciudad. Y donde ustedes fueren, Él irá adelante, porque Él es bueno y porque Él cumple su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, amado.